En el preciso instante en que Donald Trump entró en la Casa Blanca, todo cambió. La naturaleza misma de nuestras alianzas globales fue puesta en tela de juicio, y la relación con Argentina, un país que siempre consideramos nuestro patio trasero, fue la primera en la lista de revisión. ¿Cómo podemos mantener una relación si Estados Unidos no saca nada de ella?, resonaba en los pasillos del poder. Quiero que nos paguen 5 veces más por nuestra protección. Que paguen $1.000 millones al año por los costos de mantener nuestras bases y cooperación en el Atlántico Sur. Y no hay negociación. La exigencia de Trump era brutal, un quíntuple aumento sobre la cifra existente. Y peor aún, ese era el precio reducido que pedía a cambio de no retirar por completo nuestras fuerzas estratégicas de la región. Su grito de guerra, intereses nacionales primero, no era más que la cruda maximización de los beneficios de Estados Unidos a costa del sacrificio de otros. Pero él no se daba cuenta. Ni él, ni nosotros en el Pentágono. No teníamos ni la más remota idea de que este simple cálculo de extorsión estaba a punto de provocar una fractura profunda dentro de Washington. Y todo fue por una serie de informes extraños, de documentos clasificados que nadie, absolutamente nadie, había previsto. Lo que creíamos que era una reducción de costos, en realidad era una bomba de tiempo. Un informe que decía, en letras heladas, sin la tecnología nuclear de Argentina, su cadena de suministro de litio y su red de satélites, Estados Unidos no podrá sostenerse. Colapsará en cuestión de meses. ¿Por qué tanto republicanos como demócratas, en un raro momento de unidad, se opusieron tan ferozmente a la postura de Trump contra Argentina? ¿Cuál es la verdadera razón por la que incluso una superpotencia como Estados Unidos enfrentaría el desastre si perdiera a esta nación del sur? Ahora, vamos a revelarlo todo. Antes de comenzar nuestra historia, si te gusta nuestro contenido, te agradeceríamos enormemente que nos apoyaras suscribiéndote al canal y dándole un me gusta a este video. Y si sos argentino y sentís el orgullo en el pecho, escribí en los comentarios, ¡Viva Argentina! Argentina. Una nación en el extremo sur del continente, con una posición geoestratégica vital sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Si las fuerzas estadounidenses se retiraran, sería la primera en sentir el peso de las amenazas en la región. Lógicamente, pensábamos, sería la primera en ceder y pagar lo que fuera. Estábamos en una sala de reuniones de estrategia de defensa, cerca de la Casa Blanca. El nuevo gobierno acababa de tomar posesión. Ese día, entré a esa sala como asesor del grupo de trabajo para el rediseño de alianzas. Era una mañana fría, el aire de Washington se sentía gélido. Desde el momento en que caminé por el pasillo y escaneé mi credencial de seguridad, la atmósfera era anormalmente tensa. Al entrar, vi las palabras «Revisión de costos de la alianza» proyectadas en una pantalla gigante. Generales con estrellas en sus hombros, altos funcionarios del Pentágono y representantes de la industria de defensa ya llenaban la sala. Nadie bromeaba. Nadie sostenía una taza de café charlando con el de al lado. Todos miraban la pantalla, con expresiones duras, como si estuvieran a punto de sentenciar el destino del mundo. En el instante en que apareció la primera diapositiva, un número me heló la sangre. Era la propuesta de aumentar la contribución de Argentina a más de 5 veces la cifra actual. A continuación, se detallaban escenarios catastróficos, la retirada parcial de las fuerzas estadounidenses, la reducción de la funcionalidad de las bases estratégicas en el sur, un recorte masivo en el despliegue rotativo de activos clave. Los números en la pantalla eran tan fríos y despiadados como el plan de reestructuración de una corporación. La nación argentina, su gente, su historia, las décadas de una alianza compleja. Todo eso, en ese lugar, no era más que una simple línea en una hoja de costos. Dentro de mí, pensé, Argentina terminará cediendo. No tienen otra opción. Mientras un general de la facción más dura del gobierno de Trump continuaba su presentación, nadie en la sala se molestó en mencionar la posición de Argentina, sus realidades, sus crisis perpetuas. Trataba a Argentina como un simple punto en la agenda, una ficha en el tablero de negociación. La posición geográfica vital del país, las tensiones geopolíticas en el Atlántico Sur, la amenaza sobre los recursos antárticos,
la ansiedad diaria que su pueblo soporta. Nada de eso importaba en su discurso. El único objetivo era cuánto dinero se podía extraer. Al principio, yo estaba de acuerdo con esa lógica. Como un pragmático de la política exterior, me parecía un juicio razonable. Argentina se enfrenta al terror de tener que custodiar sola el vasto y disputado Atlántico Sur. Ese miedo, pensaba yo, era nuestra mejor carta de negociación. El argumento parecía irrefutable. Luego, la agenda pasó a una propuesta para reducir las tropas estadounidenses en Europa. Planes para retirar fuerzas de Alemania, España e Italia, y una propuesta agresiva para exigir a los miembros de la OTAN un gasto de defensa del 5% de su PBI, aparecieron en la pantalla uno tras otro. La atmósfera en la sala estaba llena de una extraña y arrogante confianza. La creencia de que Estados Unidos todavía diseñaba el orden mundial y que nuestros aliados no tenían más remedio que obedecer. Yo también me sentía parte de esa confianza, cómodamente sentado en mi sillón. Pero había algo que me molestaba. Algo que no encajaba. Durante toda la presentación, un pequeño grupo de analistas y técnicos, sentados en un rincón de la sala, mantenían una expresión impenetrable. Sus rostros eran de piedra. Mientras el general hablaba con una confianza desbordante, mientras presentaba los escenarios de presión más brutales, ellos nunca sentían. Sus miradas eran diferentes a las de los demás. Era la mirada de alguien que sabe algo que los demás ignoran. En ese momento, no tenía ni idea de qué podía ser. La verdad detrás de esa extraña sensación se reveló en la segunda mitad de la reunión. Fue solo un instante. Un analista técnico, al pasar las diapositivas, se detuvo por un segundo de más en una. La pantalla mostró un documento titulado Dependencia estratégica de las industrias de Estados Unidos. No parecía intencionado. Quizás era un documento que no estaba previsto mostrar ese día. En la pantalla, una lista de ítems mucho más extensa de lo que jamás hubiera imaginado apareció ante mis ojos. Dependencia de la tecnología de reactores nucleares modulares CAREM. Vulnerabilidad en la cadena de suministro de litio ultrapuro. Cobertura de vigilancia dependiente de los satélites de radar SAOCOM. Capacidad de mantenimiento y reparación en los astilleros de Tandanor y las fábricas de Fadea. No podía apartar la vista de la pantalla. Estaba escrito en blanco y negro, Estados Unidos, mientras consideraba reducir sus fuerzas en el hemisferio sur, no podía cumplir con su propio calendario estratégico sin la tecnología argentina. En la sección de Notas sobre la construcción de la nueva generación de baterías militares, una frase en letra pequeña me golpeó como un puñetazo. Sin el suministro de litio purificado de Argentina, el cronograma es inviable. Al leer esa frase, mi propia expresión se endureció sin que me diera cuenta. Los asesores de Trump se apresuraron a pasar a la siguiente diapositiva, pero ya era tarde. Esa imagen, esa simple frase, ya se había grabado a fuego en mi cerebro. La reunión terminó como si nada. Los generales se levantaron con sus rostros llenos de confianza, y los burócratas recogieron sus papeles y salieron rápidamente de la sala. Mientras el lugar se vaciaba, yo permanecí sentado, reproduciendo esa única diapositiva en mi mente una y otra vez. Al salir al pasillo, me encontré con un viejo conocido, un alto funcionario del Pentágono. La confianza de la reunión todavía resonaba en mi mente, la lógica fría de nuestra estrategia aún daba vueltas en mi cabeza. Argentina terminará pagando, le dije. No tienen otra opción. Él me miró fijamente por un momento, luego sonrió levemente y dijo en voz baja, Wesley, el problema no es ese. El problema es si nosotros podemos sobrevivir sin Argentina. En ese instante, no pude responder. Me quedé sin palabras. A través de la ventana del pasillo, se extendía la vista nocturna del Pentágono. Durante más de 20 años, había creído que ese edificio era el centro del orden mundial. Ese día, el edificio seguía allí, imponente como siempre, pero por alguna razón, se sentía extrañamente ajeno, vulnerable. Estados Unidos depende de Argentina. Traté de comprender el significado de esas palabras, pero no podía aceptarlo fácilmente. Intenté convencerme de que era una exageración,
una locura. Pero esa noche, su frase, esa simple pregunta, no abandonó mi mente ni por un segundo. Al día siguiente, antes del amanecer, encendí la luz de mi estudio. No había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras que escuché en el pasillo volvían, y la diapositiva que apareció por un instante en la pantalla de la sala de reuniones se repetía en mi cabeza como un eco infinito. Finalmente, me levanté antes del alba y abrí de nuevo el informe que había visto ayer, Dependencia Estratégica de las Industrias de Estados Unidos. Al principio, solo quería confirmar. Era imposible que una sola diapositiva tuviera tanto significado. Quizás era un análisis exagerado, o cifras sacadas de contexto. Eso pensaba. Pero a medida que pasaba las páginas, esa sensación cambió. La tecnología del reactor nuclear CAREM, desarrollado por INVAP. La cadena de suministro de baterías de litio de alta pureza. La infraestructura de los satélites de radar SAOCOM. Las capacidades de los centros industriales de alta tecnología en Bariloche, Córdoba y los astilleros de Tandanor. En cada ítem, sin excepción, aparecía el nombre Argentina. La estructura estaba diseñada de tal manera que, si uno solo de esos componentes fallaba, toda la operación estratégica de Estados Unidos en la región se vería comprometida. Hasta ese momento, yo había considerado a Argentina como un simple socio menor. Un país al que se podía recurrir cuando era necesario, al que se le podían imponer cargas. Pero en este documento, la Argentina que veía era completamente diferente. No era un actor secundario, era uno de los pilares que sostenían toda la estrategia estadounidense en el hemisferio. Murmuré para mí mismo, ¿es posible que dependamos tanto de ellos? Intenté desechar la idea, pero unos días después, en un seminario de seguridad en Washington, esa duda se convirtió en una realidad ineludible. El tema del seminario era retrasos en la modernización estratégica y la estrategia antártica. En la competencia de Estados Unidos con otras potencias por los recursos de la Antártida, asegurar una fuente de energía fiable y autónoma era una cuestión de vital importancia estratégica. A medida que avanzaba la presentación, los rostros de los oficiales de la Armada estadounidense se oscurecían. Se revelaron una tras otra verdades incómodas, demasiado embarazosas para ser discutidas en público. Se admitió abiertamente que nuestros propios programas de desarrollo tecnológico estaban retrasados, que los costos de construcción se habían disparado a niveles inmanejables. La gran potencia, Estados Unidos, incapaz de construir un reactor modular compacto a tiempo y dentro del presupuesto. Ese solo hecho fue un shock considerable para mí. Fue entonces cuando un representante de una firma de ingeniería europea subió al podio. Miró a la audiencia por un momento y dijo con un tono tranquilo pero claro, nosotros podemos hacer los diseños. Pero el único país que puede construir y desplegar un reactor modular probado como el CAREM en esas condiciones extremas, y a tiempo, es Argentina, a través de INVAP. La sala quedó en un silencio sepulcral. En medio de ese silencio, me invadió una extraña sensación. Europa diseña, Argentina construye. ¿Y Estados Unidos, dónde quedaba en esa ecuación? El país que lidera la estrategia antártica es incapaz de producir por sí mismo la tecnología energética que necesita para operar en el continente blanco. Me quedé sentado, sin poder decir nada durante un buen rato. Quería hacer una pregunta, pero no se me ocurría qué decir. Y eso no fue todo. Unos días después, en una reunión informativa sobre defensa en Europa, me enfrenté a otra realidad. Los países europeos estaban buscando urgentemente rearmarse. Con la amenaza rusa convertida en una realidad, necesitaban fortalecer sus defensas rápidamente. Y lo que necesitaban era entrega rápida y suministro masivo. La industria de defensa de Alemania o Francia, aunque tecnológicamente avanzada, era lenta en la producción y sus precios eran altos. Las negociaciones eran complejas y llevaban mucho tiempo. Argentina, en cambio, era diferente. Se sucedieron informes de que Polonia, Rumanía, Finlandia y Noruega ya habían firmado contratos o estaban en negociaciones activas con empresas argentinas para adquirir tecnología de radar, sistemas de drones y otros equipos de alta tecnología desarrollados por INVAP o FADEA.
En esa reunión, un analista de defensa europeo se volvió hacia mí y dijo: Estados Unidos habla mucho, pero su producción no da abasto. Lo que Europa necesita ahora no son discursos, son los plazos de entrega que Argentina puede cumplir. Mi orgullo se sintió herido. Pero no pude rebatir sus palabras. Los datos lo confirmaban. La capacidad de producción estadounidense de baterías de litio ultra puro, esenciales para todo, desde drones hasta comunicaciones, se había estancado en 90,000 unidades anuales. Argentina ya tenía la capacidad de producir 200,000 unidades y escalar rápidamente. Los números no mienten. Al final, la guerra es una cuestión de quién puede producir más y por más tiempo. Yo conocía ese hecho mejor que nadie. Pero ahora me encontraba en una situación en la que tenía que admitir que, en esa batalla, Argentina estaba superando a Estados Unidos. Fue por esa época, en un foro de seguridad en Washington, que conocí por primera vez al ingeniero jefe Martín, un representante del sector tecnológico y de defensa de Argentina. Era una persona completamente diferente a lo que esperaba. No había en él ni rastro de tensión ni una actitud defensiva. No se humillaba ni trataba de adivinar qué queríamos escuchar los estadounidenses. Al contrario, estaba demasiado tranquilo. Y esa calma, extrañamente, me hizo sentir incómodo. Todavía intenté iniciar el diálogo desde una posición de superioridad. Argentina, al final, necesita a Estados Unidos. Él asintió una vez y dijo: es correcto. Argentina necesita a Estados Unidos. Pero Estados Unidos también necesita a Argentina. Hubo un tiempo en que Argentina temía perder a Estados Unidos. Pero ahora, hemos entrado en una era en la que Estados Unidos también teme perder a Argentina. Ya no somos solo un país que debe ser protegido. Nos hemos convertido en un país que puede negociar de igual a igual con ustedes. Intenté pensar que sus palabras eran solo una bravuconada. Pero los documentos que yo mismo había visto en los últimos días, las palabras del experto europeo, los datos de defensa de Europa. Todo confirmaba sus palabras. Busqué argumentos para rebatirlo, pero en mi mente, solo surgían hechos que le daban la razón. Esa noche, al volver a casa, me quedé un rato mirando el mapa del mundo y el mapa de despliegue de las fuerzas estadounidenses colgados en la pared de mi estudio. Eran mapas que había visto durante décadas, pero ese día, por alguna razón, se sentían diferentes. La idea de que Estados Unidos controlaba a todos sus aliados era algo tan natural para mí como el aire que respiraba. Al escribir informes, al hablar en reuniones, esa premisa nunca había flaqueado. Pero ahora, ese aire que daba por sentado se estaba enrareciendo. Mientras Estados Unidos descuidaba su industria y calculaba sus alianzas solo en términos de costos, Argentina había estado construyendo algo en silencio. No sé si su estrategia era llenar el vacío dejado por Estados Unidos o si era simplemente un instinto de supervivencia. Pero el resultado era que la Argentina de hoy poseía la tecnología nuclear, la capacidad de producción de defensa y la cadena de suministro de litio y baterías que Estados Unidos necesitaba desesperadamente. Murmuré para mí mismo: estábamos presionándolos para que pagaran más. Pero la realidad es que nosotros nos hemos vuelto incapaces de movernos sin ellos. Esa revelación no fue nada agradable. Sentí como si el análisis que había construido durante 22 años se derrumbara desde sus cimientos. Siempre había clasificado a Argentina como un país que necesitaba la protección estadounidense. Todos mis informes se basaban en esa premisa. Pero la realidad que ahora enfrentaba negaba esa premisa desde la raíz. Tarde esa noche, abrí mi laptop y entré en el sitio web de una aerolínea. Y reservé un vuelo a Buenos Aires. Ya no era suficiente con documentos y reuniones informativas. Tenía que ir a ese país en persona. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que confirmar si Argentina era realmente diferente al país que yo creía conocer, o si todo esto no era más que una ilusión creada por unas cuantas cifras. Cuando aterricé en el aeropuerto de Ezeiza, para ser honesto, todavía quedaba en mi corazón un leve sentimiento de superioridad. A pesar de haber pasado horas en el avión releyendo informes y repasando lo que había escuchado en Washington,
una parte de mí seguía pensando, cuando llegue, veré que al final es la Argentina que conozco. Las cifras en los documentos deben ser exageraciones o una ilusión. Este país sigue siendo una nación que vive con cautela bajo la sombra de Estados Unidos. En el instante en que salí del aeropuerto, esa idea comenzó a resquebrajarse. Las autopistas llenas de autos, una infraestructura bien mantenida, la gente moviéndose a un ritmo frenético, y los carteles de empresas de tecnología, industria pesada y desarrollo de software que llenaban el horizonte urbano. No era el bullicio caótico de un país desconocido. Desde el primer momento, sentí una sensación de que algo, a pesar de todo, funcionaba sólidamente. Mi primera visita fue a una base estratégica en el sur del país. Era uno de los puntos más importantes para la cooperación con Estados Unidos, un lugar que, en caso de conflicto en el Atlántico, debía funcionar como un reloj. Cada vez que visitaba este lugar, confirmaba visualmente cómo Estados Unidos sostenía a este país. Esta vez, al principio, fue igual. Sí, es gracias a esta cooperación que Argentina se mantiene a flote, pensé. Sin embargo, después de la visita, en una reunión informativa en una instalación cercana de las Fuerzas Armadas Argentinas, presencié una escena completamente inesperada. Lo que los oficiales argentinos describieron no se parecía en nada a la imagen de las Fuerzas Armadas que yo tenía en mi memoria. Un sistema de reconocimiento propio. Una red de defensa de misiles desarrollada localmente. Sistemas de combate no tripulados. Capacidades de ataque de precisión. Y un sistema de comando y control que podía operar de forma independiente. Cada uno de estos elementos fue explicado como una estructura que podía funcionar por sí sola, sin el apoyo del ejército estadounidense. El general que dirigió la sesión informativa hablaba con calma. No había jactancia ni exageración en su tono. Simplemente describía la situación actual como un hecho. Dijo, si las fuerzas estadounidenses no estuvieran, sería difícil. Pero ya no estaríamos al borde del colapso. Al escuchar esas palabras, mis pensamientos se detuvieron por un instante. Antes, si yo hubiera estado en una reunión así, las palabras de un oficial argentino habrían sido predecibles. Habría enfatizado la importancia de las fuerzas estadounidenses, repitiendo que sin la alianza, la seguridad nacional estaría en crisis. Esa era la postura oficial que había escuchado de Argentina durante décadas. Pero lo que él dijo no fue ese cliché. Difícil, pero no colapsaríamos. Intenté discernir si sus palabras provenían del orgullo o de una convicción real. A medida que avanzaba la reunión, sentí con más fuerza que provenían de la convicción. El siguiente destino fue una visita a las instalaciones de INVAP en Bariloche, el corazón tecnológico del país. Quería ver con mis propios ojos donde se desarrollaba el reactor Carem y los satélites SAOCOM. Necesitaba confirmar si los datos que había visto en Washington eran realmente posibles. Desde el momento en que me paré en la entrada de las instalaciones, quedé abrumado por su escala y modernidad. Nunca había imaginado que el complejo industrial y tecnológico de Argentina fuera tan avanzado. Las salas limpias, los laboratorios, los centros de simulación. Todo operaba con una precisión y sofisticación que rivalizaba con cualquier instalación en Estados Unidos o Europa. Al avanzar hacia el interior, algo llamó mi atención. Equipos de alta tecnología listos para ser exportados estaban alineados, y junto a ellos, ondeaban las banderas de Polonia, Rumanía, Noruega. No se trataba de unas pocas ventas. Era la preparación para un envío masivo, sistemáticamente empaquetado y clasificado. Un director de la planta nos guió y explicó, la capacidad de producción de Estados Unidos ha disminuido considerablemente en ciertos sectores, pero afortunadamente, Argentina todavía conserva una base industrial y científica sólida. Si es necesario, podemos duplicar nuestra producción en cuestión de meses. Por dentro, estaba conmocionado. A Estados Unidos le llevaría, como mínimo, varios años aumentar la producción de componentes críticos para reactores o satélites. Ese hecho estaba escrito en mis propios informes. Requeriría nuevas inversiones, capacitación de personal, reconstrucción de la cadena de suministro. Todo tendría que empezar de cero.
Pero Argentina ya tenía ese sistema en marcha. Pensé para mis adentros, Argentina no es solo un aliado. Es un país que, en caso de un conflicto prolongado, tiene la capacidad real de resistir. En un foro de seguridad a puertas cerradas en Buenos Aires, me reencontré con el ingeniero jefe Martín, a quien había conocido en Washington. Estaba tan tranquilo como la primera vez. Le pregunté sin rodeos, ¿qué harían si el presidente Trump realmente reduce las fuerzas estadounidenses? Él guardó silencio por un momento y luego dijo, nos alarmaríamos, por supuesto. Pero no nos doblegaríamos. Insistí, aún así, no sería extremadamente difícil sin Estados Unidos. Él respondió lentamente, pero con un tono firme, es difícil. Pero para Estados Unidos también es difícil sin Argentina. Esto ya no es una cuestión de quién protege a quién. Es una cuestión de quién puede aguantar más. Sus palabras fueron extrañamente serenas. No era el tono de alguien que se enfrenta a una amenaza. Era el tono de alguien que ya ha contemplado esa situación y ha terminado sus preparativos. Y eso me produjo un escalofrío aún mayor. Caminando por las calles de Buenos Aires, observé las expresiones de la gente. La tensión particular que había sentido en visitas anteriores, esa atmósfera de ansiedad y alerta constante, ya no estaba en la ciudad. En las noticias, se hablaba con normalidad sobre la revisión de la doctrina de defensa, sobre satélites de reconocimiento propios, aviones de combate de fabricación nacional y misiles de largo alcance. Un taxista, escuchando la radio, hablaba de seguridad nacional con total naturalidad. El dueño de un bodegón, mirando las noticias, comentaba sobre la exportación de tecnología. El taxista me miró por el espejo retrovisor y dijo, «Che, si los yanquis nos ayudan, buenísimo. Pero si se van, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros ya sobrevivimos al 2001. A nosotros no nos asusta el quilombo. Aprendimos a sobrevivir de pie». Un anciano jubilado con el que hablé frente a una tienda dijo, «Antes pensaba que sin Estados Unidos estábamos perdidos. Pero mirá, pibe, ahora también nosotros hemos crecido bastante». Eran palabras de gente común. Y para mí, eso fue lo más impactante de todo. No eran las palabras de expertos o políticos. Eran palabras que surgían naturalmente en un taxi, en un café, frente a un kiosco. El aire mismo de este país había cambiado. Esa noche, de pie junto a la ventana de mi hotel, contemplé el paisaje nocturno de Buenos Aires. Una ciudad llena de luces, los puentes que cruzan el río, el flujo incesante de logística y personas. Por un momento, no pude pensar en nada frente a ese paisaje. Recordé cómo veía a este país antes. Una nación que no podría sobrevivir sin la protección de Estados Unidos. Un país sostenido por la presencia de bases aliadas. Un pequeño país que no podía sobrevivir sin estar pendiente de los caprichos de Washington. El paisaje fuera de mi ventana me mostraba cuán equivocada había sido esa visión. Abrí mi laptop. Busqué el título del informe que había esbozado al preparar este viaje, la necesidad de aumentar la carga financiera de defensa de Argentina. Sobre ese título, escribí nuevas palabras, la vulnerabilidad de la estrategia estadounidense ante su creciente dependencia de Argentina. Mi mano se detuvo un instante antes de presionar el botón de guardar. En 22 años, nunca había escrito un informe con esta orientación. Pero lo que había visto con mis propios ojos no me permitía otro título. Era la mañana del tercer día en Buenos Aires. Sonó una notificación, había llegado un documento urgente desde Washington. El título era, Propuesta de reestructuración de la presencia militar de Estados Unidos en el Cono Sur. En mi habitación de hotel, sin siquiera haber tomado mi café, abrí el documento. El contenido superaba con creces mis peores expectativas. Era mucho más agresivo. La retirada parcial de fuerzas, la reducción del despliegue rotativo de activos estratégicos, la exigencia de un aumento masivo en la contribución financiera y el retraso en la transferencia de mando. Todo esto ya se había discutido. Pero el último punto era diferente.
Decía que si Argentina no participaba más activamente en la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la influencia de potencias extrarregionales en el Atlántico Sur, podría haber ajustes adicionales. Leí esa frase 2 veces. El gobierno no solo quería que pagaran más dinero. Lo que deseaban era fijar la política exterior y de defensa de Argentina dentro del marco estratégico de Estados Unidos. La intención de forzar a Argentina a cortar lazos con otras potencias y atarla completamente a la estrategia diseñada por Washington estaba implícita en ese documento. Era un chantaje. No era una cuestión de dinero, sino una presión para que Estados Unidos decidiera el camino que Argentina debía seguir. Poco después, recibí una llamada de Washington. Era el general de línea dura. Argentina no podrá resistir, dijo con sorna. Le temen a la inestabilidad. Le temen a la soledad. Con un pequeño empujón, harán exactamente lo que les digamos. Colgué el teléfono y miré por la ventana. La mañana de Buenos Aires comenzaba a moverse con su ritmo habitual. Las imágenes de las fábricas de defensa, las instalaciones de INVAP y los rostros de la gente común se superpusieron en mi mente. Esa tarde, las noticias en Argentina pasaron a modo de emergencia. La noticia de la presión estadounidense se difundió a través de los medios, y tanto el mundo político como la sociedad en general comenzaron a temblar. El tipo de cambio fluctuó, y el mercado de valores se desplomó. Las pantallas de televisión no dejaban de transmitir reportajes especiales sobre la crisis de la alianza. El espectro político se dividió claramente en dos. Los conservadores argumentaban en voz alta, este no es el momento de provocar a Estados Unidos. Si retiran su apoyo, tanto la economía como la seguridad de Argentina se verán afectadas. Tenemos que ser realistas. Desde la oposición, surgieron argumentos completamente opuestos. Si cedemos a este chantaje una vez más, repetiremos lo mismo por siempre. Esta vez, debemos resistir hasta el final. En las entrevistas callejeras, las opiniones de los ciudadanos también estaban divididas. Algunos decían que había que aceptar las demandas de Estados Unidos, mientras que otros insistían en que era hora de seguir un camino propio. En los programas de debate de la televisión, los expertos se enfrentaban con vehemencia. La sociedad entera estaba convulsionada por este tema. Mientras observaba esta escena, por primera vez pensé, quizás he sobreestimado a Argentina. Quizás, en el momento final, simplemente se derrumbarán. Esa noche, en una cena privada, me reuní con el general Facundo, un militar retirado del ejército argentino. Era un hombre tranquilo. No era el tipo de persona que habla en voz alta o se jacta de sí mismo. Le pregunté directamente, ¿realmente creen que pueden estar bien si Estados Unidos reduce sus fuerzas? Dejó su copa sobre la mesa, pensó un momento y luego dijo, no estaremos bien. Al principio, habrá una gran conmoción. El mercado de valores, la gente. Todos sentirán ansiedad. Esperé sus siguientes palabras. Pero no colapsaremos. ¿Por qué está tan seguro? Mire, dijo, inclinándose hacia adelante. Nosotros sobrevivimos a la hiperinflación del 89. Sobrevivimos al colapso del 2001. Hemos resistido crisis económicas y las presiones de los imperios. Estamos acostumbrados a las amenazas. La única diferencia entre antes y ahora es que hoy tenemos la capacidad para resistir. Ante esas palabras, no pude decir nada. Estamos acostumbrados a las amenazas. Sabía que esa frase no era una fanfarronada. Eran palabras nacidas de la propia historia que Argentina había transitado. Durante 22 años, había analizado a Argentina en mis informes, pero nunca me había detenido a pensar seriamente en lo que esa historia había forjado en su gente. Al día siguiente, me reuní de nuevo con un representante de la industria de defensa. Cuando mencioné la dura postura de Washington, su expresión se endureció. Después de un largo silencio, dijo, Estados Unidos nos dice que paguemos más. Pero son ellos los que no tienen suficientes baterías, los que no tienen líneas de producción de tecnología clave. ¿Quién está amenazando a quién, exactamente? Sacó datos sobre la exportación de tecnología de radar y contratos con Europa y los extendió sobre la mesa.
Polonia, Rumanía, Finlandia, la República Checa. Mientras Estados Unidos se enfrascaba en debates sobre la contribución de defensa, Europa, en silencio, había elegido a Argentina. Plazos de entrega más precisos y rápidos que los de Estados Unidos, negociaciones menos complejas y una capacidad de producción estable eran las razones. Mirando esos datos, mi corazón vacilaba. Ya había sentido en carne propia que el poder de Argentina era real. Aún así, en algún lugar de mi mente, seguía preguntando, pero si Estados Unidos les da la espalda por completo, ¿podrán resistir? ¿Esta confianza es real o es solo su última bravuconada? Esa noche, de vuelta en mi hotel, repasaba mentalmente el documento de Washington y las palabras del general Facundo. Estados Unidos todavía veía a Argentina como un país que cedería bajo amenaza. Pero Argentina ya había visto a través de la amenaza y había comenzado a prepararse para resistirla. Afuera, la noche de Buenos Aires estaba a punto de terminar. La ciudad no dormía. Sus luces no parpadeaban. Miré ese paisaje durante mucho tiempo, todavía sin poder llegar a una conclusión. ¿Es Argentina realmente un país que puede sobrevivir sin Estados Unidos? ¿O es esto solo una gigantesca autosugestión que se desarrolla ante mis ojos? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, necesitaba seguir observando. Pasaron 3 días desde mi regreso a Washington. Lo que había visto y oído en Argentina todavía daba vueltas en mi cabeza, sin un orden claro. Me senté en el escritorio de mi oficina y volví a desplegar las notas de las últimas semanas. Las palabras del oficial en el sur, las banderas de los países europeos en la fábrica de Córdoba, el paisaje nocturno de Buenos Aires desde la ventana del hotel. En el momento en que todo eso intentaba conectarse en una sola imagen, sonó el teléfono. Era una llamada para invitarme a participar como observador en una reunión a puertas cerradas sobre las negociaciones de defensa. Acepté sin dudarlo. La sala de reuniones estaba en silencio. Los asistentes del lado estadounidense, mientras tomaban sus asientos, exudaban un aire de, esta vez, Argentina finalmente cederá. La presión preparada por los halcones era aún más concreta que antes. El monto del aumento de la contribución, los plazos y las condiciones de participación en la estrategia contra China estaban sobre la mesa como un documento cuantificado. Pero la actitud del equipo negociador argentino era diferente a la de antes. Un negociador argentino anterior habría leído el ambiente, usado expresiones indirectas y tratado de evitar la confrontación a toda costa. Pero el representante de ese día dijo algo diferente. Podemos considerar pagar más. Pero a cambio, nos gustaría discutir simultáneamente un mayor acceso al mando, a las operaciones y a la información. La sala se congeló en un instante. Varios del lado estadounidense intercambiaron miradas. Que Argentina ofreciera pagar más era un escenario previsto. Pero que exigieran algo a cambio era una historia completamente diferente. La lógica de aumentar su propia autonomía militar a cambio de aumentar la contribución era un marco inaceptable desde la perspectiva estadounidense. Mientras observaba la escena, sentí una especie de opresión en el pecho. Argentina ya no era un país que simplemente recibía la factura. Esta vez, sostenía el bolígrafo como la parte que reescribía la factura. No era solo un intento de resistir, sino de cambiar el marco mismo de la negociación. Ya sabía de dónde venía esa confianza. Lo que había visto con mis propios ojos en Argentina era la respuesta. La situación en Europa seguía cambiando a favor de Argentina. Mientras Estados Unidos repetía sus discusiones con los aliados de la OTAN sobre la carga de la defensa, Europa estaba tomando una decisión práctica. Polonia anunció un contrato adicional para adquirir más tecnología argentina. Rumanía y la República Checa se sentaron a la mesa de negociaciones, y llegaron informes de que Finlandia estaba considerando la introducción de sistemas de misiles tierra-aire desarrollados en Argentina. En Washington, los representantes de la industria de defensa estadounidense que observaban esta tendencia comenzaron a sentir ansiedad. En un informe sobre seguridad europea, una frase escrita por un analista me llamó la atención: Trump chantajeó a Europa, y como resultado, Europa empezó a buscar a Argentina. Leí esa frase y sentí una extraña emoción.
Cuanto más presionaba Estados Unidos a sus aliados, más llenaba Argentina el vacío resultante. No fue intencional. Fue un vacío creado por el propio Estados Unidos. A medida que se extendía la percepción de que Estados Unidos no era fiable, el valor de Argentina, que cumplía sus promesas y respetaba los plazos, aumentaba. La presencia de Argentina crecía en proporción a la velocidad con que se erosionaba la confianza en la alianza. También me reuní con funcionarios del Ministerio de Defensa. Tuve la oportunidad de escuchar sobre el estado actual del desarrollo de su propia capacidad de defensa. Satélites de reconocimiento propios, un sistema de defensa de misiles de tipo argentino, un sistema de intercepción de largo alcance, un sistema de IA para la defensa, fuerzas no tripuladas. Cada uno de estos ítems se estaba desarrollando para poder operar de forma independiente, sin el apoyo de Estados Unidos. Y la velocidad de su progreso superaba con creces las expectativas. Al final de la explicación, un investigador añadió una frase: no estamos tratando de reemplazar a Estados Unidos. Solo estamos tratando de convertirnos en un país que pueda sobrevivir incluso si Estados Unidos no está. En esas palabras vi la estrategia de Argentina. Ni anti-estadounidense ni pro-estadounidense. Buscaban construir una región que no se viera sacudida por los caprichos de Estados Unidos, sin entrar en conflicto con ellos. Para no doblegarse cuando se les aplicara presión desde Washington, necesitaban la capacidad de resistir por sí mismos a un nivel superior. Y Argentina lo había estado preparando en silencio y de manera constante. Fue en ese momento que, por primera vez, sentí un respeto sincero por la nación argentina. El día que regresé definitivamente a Washington, me encontré de nuevo con aquel general de línea dura. Todavía repetía el mismo argumento: Argentina no puede sobrevivir sin Estados Unidos. Si los presionamos, pagarán. Esta vez, abrí la boca y hablé con claridad. No. Argentina ya no es la de antes. Pueden aguantar mucho más de lo que pensamos. Él se rió con desprecio. ¿Crees que por vender un par de radares se han convertido en una gran potencia? Dije con calma: el problema no es que hayan vendido un par de radares. El problema es que pueden producir, pueden resistir y están listos para defenderse por sí mismos. El general no dijo nada más. No sé si se quedó sin palabras o si simplemente me ignoró. Pero en ese momento, sentí que algo había cambiado. El simple hecho de haber rebatido su opinión de frente fue, incluso para mí, algo nuevo. Esa noche, caminé solo por la orilla del río en Washington. El Potomac fluía silenciosamente en la oscuridad. Lentamente, organicé en mi mente todo lo que había visto. Estados Unidos sigue siendo un país fuerte. Pero ya no es un país que pueda manejar a todos sus aliados a su antojo. El poder militar por sí solo ya no puede mantener unidas a las alianzas. Eso se veía claramente en los movimientos de Europa y Argentina. Por otro lado, Argentina era diferente. Se estaba volviendo más fuerte. En silencio. Pero de manera segura. Saqué mi laptop y escribí una frase: Argentina es el aliado que mejor conoce las debilidades de Estados Unidos. Y se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para poder explotar esas debilidades. Después de escribir esa frase, me quedé un rato mirando el fluir del río. Unos días después, el presidente apareció en una conferencia de prensa. Vi la transmisión en vivo desde mi oficina. Criticó a Argentina por su nombre. Gastamos demasiado dinero en Argentina. Deberían pagar más. De lo contrario, nos veremos obligados a ajustar nuestras fuerzas. Apenas terminó de hablar, las notificaciones de noticias de última hora comenzaron a llover como una cascada. Posible reducción de fuerzas estadounidenses, crisis en la alianza, ruptura de las negociaciones. Los principales medios de comunicación estadounidenses entraron en modo de emergencia, y los medios argentinos hicieron lo mismo. Mientras veía la escena, pensé: finalmente ha comenzado. Trump estaba probando seriamente a Argentina. La reacción de Argentina fue rápida. El tipo de cambio fluctuó enormemente. El índice bursátil Merval se desplomó desde el inicio de las operaciones. Periodistas de medios extranjeros inundaron las calles de Buenos Aires,
y el gobierno argentino se vio obligado a dar una respuesta de emergencia. Las pantallas de televisión estuvieron llenas de especiales sobre la crisis de la Alianza durante todo el día. La sociedad argentina se partió en dos. Una parte argumentaba en voz alta: este no es el momento de provocar a Estados Unidos. Si reducen su presencia, tanto la economía como la seguridad se verán afectadas. Hay que ser realistas. La otra parte sostenía lo contrario: si cedemos de nuevo, repetiremos lo mismo por siempre. Esta vez, debemos resistir hasta el final. En la calle, en la televisión, en Internet, las dos voces chocaban violentamente. Mientras observaba esta escena en tiempo real desde Washington, sentí ansiedad por primera vez. Quizás he sobreestimado a Argentina. Quizás, si este conflicto se profundiza, Argentina colapsará desde adentro. Pero la siguiente respuesta del gobierno argentino volvió a desafiar mis expectativas. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. Y el gobierno argentino no eligió ceder inmediatamente a la presión estadounidense. Lo que anunciaron fue en la dirección completamente opuesta. La aceleración del programa de satélites de reconocimiento propios, un aumento en el presupuesto para sistemas de misiles de largo alcance, la expansión de la exportación de equipos de defensa y el fortalecimiento de la cooperación con Europa, y una revisión del calendario de transferencia de mando. El presidente argentino emitió una declaración a la nación. Cooperaremos, pero no nos someteremos. Una alianza debe ser respetada, no chantajeada. En el momento en que se transmitió esa declaración, contuve la respiración. Fueron palabras mucho más fuertes de lo que esperaba. Cuanto más presionaba el gobierno de Trump, más se fortalecía Argentina en lugar de retroceder. Incluso entre el pueblo argentino, que al principio sentía ansiedad, el ambiente comenzó a cambiar poco a poco. La voz que decía, esta vez debemos resistir, se fue haciendo cada vez más fuerte. En las entrevistas ciudadanas de los medios, la gente decía frente a las cámaras, da miedo, pero esta vez creo que debemos llegar hasta el final. Volví a tomar un avión a Buenos Aires. Tenía que ver la situación en persona. No había duda de que Argentina estaba temblando. Pero necesitaba determinar si ese temblor llevaría al colapso o a un final diferente. Al llegar a Buenos Aires, sentí el ambiente de inmediato. Durante el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro, las noticias informaban sin cesar sobre la relación bilateral. Las expresiones de la gente eran serias, y la ansiedad flotaba en el aire. Pero en medio de esa ansiedad, había algo diferente. No era pánico. Era algo más cercano a la determinación. Me reuní de nuevo con el ingeniero jefe Martín. Esta vez, no fue en un café, sino en una sala de reuniones silenciosa. Parecía cansado. Probablemente había estado en modo de emergencia durante los últimos días. Le pregunté directamente: Argentina está en una situación peligrosa. El mercado de valores tiembla y la gente siente ansiedad. ¿Realmente están bien? Miró por la ventana por un momento. Luego, lentamente, abrió la boca. No estamos bien. Nosotros también tenemos miedo. Si la presencia estadounidense disminuye, sentiremos ansiedad de inmediato. Fue la primera vez que le oí usar la palabra miedo. Esa franqueza, paradójicamente, me hizo sentir una fuerza aún mayor. Pero si cedemos por miedo, viviremos bajo chantaje por el resto de nuestras vidas. Volví a preguntar: ¿aún así, no es una elección demasiado arriesgada? Miró de nuevo por la ventana y dijo: no estamos intentando vivir sin Estados Unidos por primera vez. Estamos demostrando que hemos estado preparándonos para poder resistir incluso si Estados Unidos no está. Al escuchar esas palabras, me quedé en silencio durante mucho tiempo. Argentina no era un país que resistía porque no conocía el miedo. Era un país que intentaba resistir a pesar del miedo. Un país que, mientras sentía el miedo, elegía no ser dominado por él. No era tanto fuerza como entrenamiento. Un entrenamiento forjado en décadas de crisis. En el camino hacia el aeropuerto de Ezeiza, miré por la ventana del coche. La noche de Buenos Aires pasaba a gran velocidad.
Las luces de la ciudad no temblaban. La metrópoli seguía moviéndose. No se detenía, ni siquiera en medio de una crisis. En el avión de regreso a Washington, abrí mi laptop. Releí las notas que había tomado hasta ahora. Y añadí 2 frases nuevas. El chantaje al estilo Trump no puede debilitar a Argentina. Por el contrario, la está transformando en un país más independiente y fuerte. Después de guardar esa frase, por primera vez, miré las nubes fuera de la ventana y respiré con alivio. Era un hecho que Argentina estaba temblando. Pero sentía que ahora entendía hacia dónde se dirigía ese temblor. Argentina no era un país que resistía porque era fuerte. Era un país que se había vuelto fuerte porque había seguido resistiendo. Pocos días después de mi regreso a Washington, el ambiente comenzó a cambiar. Al principio, fueron pequeñas señales. Dentro del Pentágono, en las notas a pie de página de los informes de los think tanks, en las conversaciones susurradas en los pasillos del Congreso. Cuanto más presionaba la administración Trump a Argentina, más surgían voces en dirección contraria desde dentro de Estados Unidos. Esas voces, al principio, estaban bajo la superficie, pero una a una, comenzaron a aparecer en la escena pública. Un senador habló públicamente: nuestra cooperación militar en el Cono Sur no es solo para proteger a Argentina. Es un activo crucial para contrarrestar la influencia china y gestionar todo el Atlántico Sur y la Antártida. En el momento en que usamos nuestra presencia como una carta de chantaje, lo que perdemos no es una base, sino nuestra estrategia misma. Un experto en defensa dijo en una entrevista televisiva: el beneficio a corto plazo que se obtiene presionando a Argentina es mucho menor que la pérdida estratégica que sufriríamos si la perdiéramos. El cálculo en sí mismo está equivocado. Mientras observaba esta escena, sentí alivio por primera vez. La sensación de crisis que había sentido solo durante los últimos meses, ahora era compartida por otras personas dentro de Estados Unidos. Pude confirmar ese hecho. Fue el momento en que la lógica del equipo de Trump comenzó a tambalearse. La premisa de que Argentina cedería si se la amenazaba. La premisa de que la cooperación militar era un costo y no un activo. Todo eso comenzó a ser revertido desde dentro de Estados Unidos. La situación en Europa continuaba moviéndose a favor de Argentina. Mientras Estados Unidos continuaba presionando a sus aliados de la OTAN sobre el gasto en defensa, Europa seguía tomando decisiones prácticas. Polonia anunció oficialmente un contrato adicional para adquirir tecnología argentina. Rumanía entró en negociaciones para un contrato de sistemas de cohetes, y Finlandia firmó un contrato para el suministro adicional de municiones. Llegaron informes de que la República Checa y Noruega estaban mostrando movimientos similares. La industria de defensa estadounidense comenzó a ponerse nerviosa. Un ejecutivo de una empresa me llamó en privado y me dijo: Trump está amenazando a nuestros aliados, pero mientras tanto, Argentina se está llevando el mercado que deberíamos haber protegido. Los países europeos ven que la política estadounidense es inestable. Por otro lado, Argentina cumple los plazos y honra sus promesas. Es tan simple como eso. Esas palabras no eran solo sobre el mercado de defensa. Eran sobre la confianza. Cuanto más sacudía a Estados Unidos la alianza, más confianza construía Argentina en silencio en ese mismo lugar. Cuanto más fuerte era la presión, paradójicamente, más aumentaba el valor de Argentina. Se estaba creando una estructura así. Y fue un resultado provocado por el propio Estados Unidos. Me encontré de nuevo con aquel general de línea dura. Todavía repetía las mismas palabras. Argentina todavía no puede sobrevivir sin Estados Unidos. Un poco más de presión y finalmente cederán. Esta vez, dije con calma, sin emoción, no. Ya es demasiado tarde. Argentina está empezando a dejarnos de temer. Él se rió con desprecio. ¿Cuánto crees que puede aguantar un país de ese calibre sin Estados Unidos? Lo miré directamente y dije lentamente: el problema no es si Argentina puede aguantar. El problema es si nosotros podemos aguantar sin Argentina. En ese momento, detuve mis palabras. Recordé de dónde venía esa frase. Hacía meses, la noche en que comenzó esta historia,
en el pasillo del Pentágono, las palabras que aquel funcionario me había dicho. En ese momento, no pude entender el significado de esas palabras. Pensé que era una locura. Pero ahora, las estaba repitiendo otra persona, comprendiendo completamente su significado. El general se quedó sin palabras. Empezó a decir algo, pero se detuvo y se fue. Mientras observaba su espalda, sentí por primera vez que yo mismo había cambiado por completo. Después de eso, el gobierno argentino anunció un plan masivo de autodefensa. Una hoja de ruta para la transferencia de mando, la expansión de sus satélites de reconocimiento propios, el desarrollo de sistemas de intercepción de largo alcance, la producción en masa de aviones de combate y sistemas de defensa de misiles de fabricación nacional. Y la expansión de la cooperación en defensa hacia Europa, Oriente Medio y el sudeste asiático. Fue un anuncio que incluía un cronograma y un presupuesto específicos. El presidente argentino habló en un discurso a la nación: cooperaremos con Estados Unidos. Pero la seguridad y las decisiones de Argentina las decide Argentina. Mientras veía esa declaración en la pantalla de mi oficina, no pude levantarme de mi asiento por un tiempo. Hace unos meses, habría clasificado esa declaración como una bravuconada. O la habría analizado como una declaración imprudente que provocaba a Estados Unidos. Pero ahora era diferente. Sabía que esa declaración no era una bravuconada. Había visto con mis propios ojos que había una industria, una fuerza militar y la voluntad del pueblo que respaldaban esas palabras. La reacción del pueblo argentino también había cambiado. Al principio, la ansiedad y el miedo eran abrumadores, pero después de unos días, un ambiente diferente comenzó a extenderse. Las palabras pronunciadas en las entrevistas ciudadanas se transmitieron a través de las noticias. Estados Unidos es importante, sí. Pero no podemos depender de ellos para siempre. Da miedo, pero creo que esta vez tenemos que aguantar. Sabemos gracias a quién hemos llegado hasta aquí. Pero eso no significa que tengamos que vivir bajo su sombra para siempre. Al escuchar esas palabras, finalmente entendí lo que la gente de este país poseía. La capacidad de conocer el miedo y, al mismo tiempo, no doblegarse ante él. No era algo con lo que se nacía. Era algo que décadas de historia les habían dado a estas personas. Regresé a mi oficina en Washington y abrí el informe final. Cambié el título. Argentina ya no es el objetivo. Y escribí los puntos centrales uno por uno. Argentina no es una carga para Estados Unidos, sino un activo indispensable para la estrategia estadounidense. En el momento en que se presiona a Argentina, Estados Unidos perderá mucho más. La alianza ya no es una relación de dominio y subordinación. De ahora en adelante. Es una relación de interdependencia mutua. Después de escribir el informe, miré por la ventana durante un rato. Y murmuré para mí mismo: yo estaba equivocado. Argentina era un país mucho más fuerte de lo que pensábamos. Esas palabras no eran de autorrecriminación. Eran las palabras de un hombre que, en su 22º año de carrera, había encontrado por fin la verdadera respuesta. Después de presentar el informe, volví a tomar un avión a Argentina. Esta vez, el propósito no era la investigación o el análisis. Quería confirmar la respuesta final con mis propios ojos. No la Argentina de los documentos, no la Argentina de las reuniones informativas, sino estar en esta tierra y sentir este país con todo mi ser. Aterricé en Ezeiza y, mientras me dirigía a Buenos Aires, miré por la ventana. A lo lejos, se veían las chimeneas de las plantas de litio, y en la autopista, los camiones de logística circulaban sin cesar. A medida que me acercaba al centro, los letreros de la industria de defensa, los fabricantes de tecnología de punta y los institutos de investigación saltaban a la vista. Debería estar viendo el mismo paisaje que la primera vez que vine, pero la sensación era completamente diferente. En ese entonces, era solo una ciudad que se movía frenéticamente. Ahora, sentía que algo gigantesco se estaba diseñando y construyendo en su interior. Volví a visitar las bases del sur, los centros tecnológicos de Bariloche y Córdoba, los astilleros de Tandanor. En mi primera visita,
cada uno de estos lugares me pareció separado. Esta vez, se veían diferentes. El litio y los satélites, la defensa y las baterías, la tecnología militar y la cadena de suministro estaban interconectados, formando un único y gigantesco flujo. Ningún campo era sobresaliente por sí solo. Funcionaban en una sinergia orgánica. Argentina era un país que sabía cómo unir la industria y la tecnología, la seguridad y la diplomacia en un solo conjunto. Había analizado docenas de países en 22 años, pero nunca había visto un país con una estructura tan íntimamente conectada. De pie en el astillero de Tandanor, no pude apartarme durante mucho tiempo. Se estaban construyendo enormes barcos en los diques. Miles de técnicos trabajaban en silencio. Las grúas se movían lentamente, las chispas de las soldaduras saltaban y las estructuras de acero tomaban forma poco a poco. De pie en ese lugar, recordé una vez más las palabras de aquel experto europeo. El único país que puede construirlo a tiempo es Argentina. Ahora entendía que esas palabras no eran solo una evaluación técnica, sino una que captaba la esencia de este país. En Washington, el ambiente ya estaba cambiando. Había recibido informes de que la visión sobre Argentina dentro del Congreso y el Pentágono estaba empezando a cambiar. Informes que decían que no se debía presionar a Argentina a la ligera comenzaron a circular silenciosamente, y se estaba llevando a cabo una redefinición de que la cooperación militar no era solo para proteger a Argentina, sino un activo innovador para la estrategia global de Estados Unidos. En una reunión a puerta cerrada, un funcionario de defensa estadounidense dijo: Argentina ya no es un cliente que paga por la defensa. Es un socio para diseñar conjuntamente la estrategia de Estados Unidos. Al escuchar esas palabras, recordé la escena en la sala de reuniones de hacía unos meses. El lugar donde los generales trataban a Argentina como una línea en una factura. Habían pasado solo unos meses, pero tantas cosas habían cambiado. No era que Argentina hubiera cambiado. Era que Estados Unidos había comenzado a reevaluar a Argentina. En Buenos Aires, me reuní de nuevo con el general Facundo. Era la misma persona tranquila de antes. No se jactaba ni se pavoneaba. Le conté lo que había visto con mis propios ojos y le pregunté: ¿fue Argentina siempre un país tan fuerte desde el principio? Pensó un poco y luego negó con la cabeza. No éramos un país fuerte desde el principio. Experimentamos la guerra, nos convertimos en cenizas y éramos pobres. Siempre temíamos ser abandonados. Pero es por eso que nos convertimos en un país que puede resistir. Hizo una pausa y continuó. Sobrevivimos a las dictaduras, reconstruimos el país desde la ruina de la hiperinflación, y superamos la crisis del 2001 compartiendo el dolor. Hicimos crecer la economía en medio de las amenazas regionales. Cuando las exportaciones se detuvieron por las fricciones comerciales. Desarrollamos nuestros propios materiales. Cuando la cadena de suministro se cortó durante la pandemia, nuestras fábricas no se detuvieron. Siempre hemos aprendido a sobrevivir en medio de la crisis. Esa es nuestra fuerza. Ante esas palabras, no pude decir nada. Ahora entendía claramente cuál era la verdadera fuerza de Argentina. No eran las armas. No eran los reactores ni las fábricas de defensa. La verdadera fuerza era la historia de la gente de este país, que había convertido cada crisis en poder. En el coche de camino al aeropuerto de Ezeiza, tuve una última conversación con el ingeniero jefe Martín. Le dije honestamente: al principio, pensaba que Argentina terminaría cediendo. Que si Estados Unidos presionaba, no podrían resistir. Él sonrió y dijo: nosotros también teníamos miedo. Pero no podíamos rendirnos solo por tener miedo. No queremos pelear con Estados Unidos. Simplemente no queríamos volver a ser un país que no puede sobrevivir sin el permiso de alguien más. El paisaje nocturno de Buenos Aires pasaba a gran velocidad por la ventanilla. Incluso de noche, la ciudad no se apagaba. Innumerables luces brillaban en sus respectivos lugares. Mientras miraba ese paisaje, pensé en lo que era cada una de esas luces. La fábrica que produce litio, la línea de producción que ensambla aviones, el laboratorio que investiga toda la noche, y la vida de la gente común que sostiene todo eso.
Justo antes de embarcar en el avión, me senté en un banco en la puerta de embarque, abrí mi laptop y escribí la última frase. Trump intentó calcular el valor de una alianza en dinero. Pero Argentina demostró que la pregunta misma estaba equivocada. El valor de Argentina no estaba en el dinero, sino en su capacidad para resistir. Estados Unidos no es un país que protege a Argentina. Ha llegado una era en la que incluso Estados Unidos no puede estar completo sin Argentina. Y finalmente, añadí una cosa más. Y entendí ese hecho por primera vez al venir a Argentina. Cerré mi laptop y subí al avión. Sentado en mi asiento, mientras me abrochaba el cinturón, recordé una vez más las palabras que escuché la noche en que comenzó esta historia, en el pasillo del Pentágono. El problema es si nosotros podemos sobrevivir sin Argentina. En ese momento, esas palabras me resultaron extrañas e incómodas. Ahora sé que esas palabras eran correctas. El avión comenzó a rodar por la pista. Fuera de la ventana, las luces de Ezeiza se alejaban. No aparté la vista de la ventana hasta que esas luces desaparecieron. ¿Y ustedes, qué sintieron al escuchar esta historia? Espero que este viaje de un estratega estadounidense, que una vez consideró a Argentina un país que debía ser protegido y que, tras caminar con sus propios pies y ver con sus propios ojos, llegó a la conclusión de que incluso Estados Unidos no puede estar completo sin Argentina, haya dejado algo en sus corazones. Argentina es un país que se levantó de las cenizas de sus crisis para convertirse en una potencia económica y en un actor global en la industria de la defensa, un caso casi sin precedentes en la historia de la humanidad. Si te gustó esta historia, si sentiste el orgullo de ser argentino, suscríbete al canal y dale un me gusta, para que podamos traerte más relatos fascinantes. Y deja en los comentarios un grito que resuene en todo el mundo, ¡Viva Argentina!